esas 4 horas que están conmigo tengan mi total atención, devoción y motivación, como si no tuvieran un entorno familiar. Es claro. Y yo responsabilizarme de esas 4 horas para que realmente haya algún impacto en su vida, de forma que aunque sus circunstancias sean sumamente adversas, se plante una semilla de crecimiento y desarrollo personal. No existe un empate entre la tecnología que se está generando y la educación que yo le estoy dando a los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños de ahorita que están en primaria, cuando lleguen a su etapa adulta, que son sus mínimos, sus 21 años, y entren a su etapa laboral o a los 18 que ya puedan trabajar, no van a ser alguien que genere valor en el área laboral. Evidentemente la educación siempre ha tenido un tinte un tanto elitista, porque a final de cuentas no tenían la capacidad de distribuir el conocimiento a gran escala. Y las infancias ya no piensan porque se la pasan con un teléfono. Entonces también, si tengo robotcitos que no tienen la capacidad ni siquiera de pensar sobre sus propias funciones, estoy creando seres humanos dependientes totalmente. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Garay. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros un episodio más de esta 3ª temporada de El Silencio Activo Podcast. Es el episodio 2. Vamos a hablar de temas de educación, ¿no? Que para nosotras es muy importante este tema, o sea, de manera social, de manera individual. Entonces vamos a estar involucrándonos desde diferentes aristas ahí en la situación. Así es, y pues recordarte ser parte de esta comunidad es muy importante para nosotras, así que no olvides en participar con tus comentarios, dudas e inquietudes. Muy bien, pues damos comienzo con este segundo episodio de la 3ª temporada. La semana pasada estuvimos publicando acerca de la alimentación y otro eje principal de análisis que considerábamos era el tema de la educación, ¿no? Que de alguna forma u otra las dos hemos estado creciendo en estos temas a lo largo de los años y que pues tenemos algo de experiencia, ¿no? Que tenemos algo de experiencia y pues también que tenemos aspectos muy relevantes en los cuales concordamos de cómo se han manejado las cosas en términos de educación y otros puntos disidentes de esos aspectos educativos. Entonces, a mí me gustaría iniciar con el tema de la conceptualización, porque el tema del lenguaje es importante para mí en cuanto a lo distinto que es educar de adoctrinar, ¿no? Que son dos aspectos totalmente distintos y que a lo largo de la historia de alguna forma se han ido empalmando, sobreponiendo, o se ha priorizado un esquema sobre el otro, ¿no? Que adoctrinar es imprimir conocimiento sin cuestionamiento y la educación es el fomento del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, hacer esta distinción me parece relevante en aras de entender de dónde ha surgido todo el tema de la educación en México y en el mundo. Y ver qué tanto funge como lo que está predispuesto, ¿no? O sea, cuál es la verdadera función de la educación. Por lo menos nos vamos a situar mucho en la temática mexicana y a lo mejor hacer comparativos, ¿no? Pero ver qué tanto se cumple el rol. Así es, este es el tema educativo, ¿no? Cuando iniciaba yo en mi formación educativa a lo largo de la escuela normalista, pues de las primeras cosas que vas aprendiendo o vas indagando tiene que ver con de dónde surge el concepto de la educación o cómo se ha ido mutando ese concepto a lo largo de los años, ¿no? Me parecía muy interesante a mí rescatar pues que la educación siempre ha existido, ¿no? De alguna forma u otra, porque es la transmisión del conocimiento e implica pues la socialización, que es un aspecto relevante de la función educativa. Yo no creo que la educación siempre se ha manejado desde un enfoque sumamente bondadoso de querer el desarrollo de los seres humanos, y sí creo que en muchas culturas ha tenido un enfoque muy impositivo. Y es algo que no podemos discutir de la cuestión de la educación, ¿no? Veía, por ejemplo, de cómo surgió la educación en la Grecia antigua y en Esparta, y desde esas concepciones tan antiguas, pues la educación era muy distinta a lo que vemos ahora como educación, ¿no? Los griegos eran tendientes a más bien tener unos espacios de discusión o de debate. Y evidentemente la educación, al igual que todos los procesos democráticos griegos, pues eran selectos, ¿no? No eran abiertos a todo público y no todas las personas tenían acceso a estas cuestiones.
Y los espartanos eran un tanto más rigurosos. Los griegos siempre apelaron mucho a la cuestión de la libertad y eso se plasma en todos sus conceptos teóricos, ¿no? Y los espartanos no. Los espartanos eran más rigurosos y más rígidos y de alguna forma veían la educación como un aspecto obligatorio, sobre todo en la cuestión de la militancia, ¿no? Que es un aspecto que no podemos deslindar de la educación y que a lo largo de este episodio pues lo estaré retomando frecuentemente, la cuestión militar y la cuestión religiosa también. Sí, al principio, precisamente por cómo se han ido formando los gobiernos, ¿no? Es que se priorizaban ciertas áreas sociales para poder adoctrinar hasta cierto punto la mente humana. Entonces, si en algún momento la iglesia o a los templos sagrados eran los que se encargaban de adoctrinar a la sociedad, y en su momento pues obviamente la milicia fue una parte muy importante porque había demasiado conflicto bélico entre las naciones, ¿no? Entonces de alguna manera se protege la sociedad protegiendo la mente de quienes están a cargo de la protección de los demás, ¿no? Entonces actualmente podemos ver cómo pues ha mutado toda esta situación, ¿no? Y desde mi punto de vista, el enfoque de los espartanos es más funcional porque le enseñas a todos a pensar, a cierto punto, pero la liberación del pensamiento de los griegos, y si ahorita ustedes han escuchado todavía los filósofos de aquel entonces, siguen siendo los que permean la forma de pensar actual, ¿no? Porque existía claro. una manera de pensamiento liberal en donde te enseñaban a ser crítico en la forma en la que tú piensas sin cerrarte en una caja, porque es lo que hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? Inclusive si quieren ir a revisar los episodios de Peterson, que es la forma en la que uno piensa y aprende a cuestionarse hacia adentro, es la que te permite generar espacios de mejora, ¿no? Y no nada más en cuestiones de crecimiento personal, es en cuestiones de todo. Cuestiones de mejora de procesos para temas laborales, en cuestiones de mejora de conductas de algún tipo, ¿no? Entonces, parte de las cosas que yo veo que tienen mucho y dejan mucho que desear, por lo menos en México, es la incapacidad que dejan en los alumnos para poder generar pensamiento crítico sobre situaciones de vida. Todo lo consideran, y la forma en la que nos están enseñando ahora es para encasillarnos en una caja y aprender a pensar como se te enseña, de una manera muy estructurada. Y son las mismas críticas que en su momento Peterson le ha hecho inclusive a temas de universidad, ¿no? Se te enseña a escribir en función a algo, pero no pensar a la hora de escribir, ¿no? Y ahora con la tecnología nueva, ¿no? Y la inteligencia artificial, todas estas cosas, pues obviamente viene a mermar esas capacidades básicas que debemos de generar como, pues, en las partes primarias de tu vida. Claro, y habrá especialistas en el área educativa que van a distar de lo que estamos compartiendo, porque es un discurso que yo he escuchado bastante recientemente, ¿no? Que al menos la propuesta de la nueva escuela mexicana, precisamente el sustento que se comparte es que intentan promover el pensamiento crítico, ¿no? Yo rescato de la antigüedad la cuestión de la prioridad del conocimiento, ¿no? Que era lo que resultaba en su momento prioritario. En Mesoamérica, por ejemplo, es muy interesante ver cómo estas culturas antiguas en México perpetuaban el conocimiento y eran escuelas muy especializadas, ¿no? Las personas de poder, pues instruían a sus hijos en temas de cómo hablar, de diálogo, de cómo comportarse. Y en el aspecto más cercano a la tierra o al trabajo de la tierra, pues era el tipo de escuela que se manejaba, ¿no? No recuerdo el término exacto de los tepochcalis y no sé, tienen muchos términos en particulares, pero había educación, por ejemplo, para mujeres en específico, en temas de crianza, en temas de herbolaria, en temas de los hombres, en temas de caza, en temas de aspectos militares, en aspectos de astronomía. Entonces, en ese aspecto la escuela era muy especializada, ¿no? Como lo que ahora conocemos como la escuela técnica. En Europa era un tanto distinto. Evidentemente la educación siempre ha tenido un tinte un tanto elitista porque a final de cuentas no tenían la capacidad de distribuir el conocimiento a gran escala.
Entonces, antes la educación residía principalmente en las esferas religiosas, que eran las que tenían un mayor control y un mayor alcance con la población, ¿no? Evidentemente, cuando empiezan a surgir cuestiones muy interesantes en la religión católica en particular, lo que no recuerdo el término en específico, indulgencias, se llamaban las indulgencias. En la Edad Media, cuando la Iglesia Católica tenía este enfoque, empiezan a surgir mismos religiosos que están en contra de estas nociones, ¿no? Las indulgencias eran una manera en que una persona que cometía un pecado muy grande podía ser redimido de sus pecados pagando una suma importante. Entonces surge un movimiento que es el protestantismo, con la cabeza de Martín Lutero. Y Martín Lutero, que es como este principal agente del protestantismo, comienza a cuestionar este enfoque de la Iglesia Católica, pero desde un punto de vista religioso. Entonces comienza en este proceso en Europa esta dispersión entre el Estado y la religión y la educación, pero no como un enfoque de que vamos a instruir a la gente y que todos aprendan y que tengan pensamiento crítico, no, más bien como un enfoque de control, para que entonces las personas ya no tuvieran su enfoque en la religión católica, en el Papa en ese momento, pero que para el Estado fuera más fácil de controlar y dominar. Claro, y aquí una de las cosas principales que debemos de reconocer como sociedad es que la educación está creada para poder mantener el control o el sistema económico que se encuentre en función, ¿no? Vigente. Exactamente. Entonces, la educación, después de la revolución industrial, hizo un cambio radical en función a cómo se generaban los conocimientos en las infancias. Porque necesitaban, y parte de las cosas que hasta los Ford, o sea, la familia de los Ford, dijo abiertamente era: necesito más obreros, gente que no piense tanto. O sea, bajo esa terminología es que empiezan a modificar los sistemas educativos y la forma en la que se les enseñaba a las personas. O sea, te enseño no a pensar, te enseño a seguir direcciones, te enseño a seguir normativas, te enseño a leer lo básico, te enseño a funcionar bien y te quito esa dinámica del pensamiento crítico para que funciones mejor en mi nuevo sistema económico. Y todos es igual, ¿eh? O sea, no vayan a creer, ay, no, en México es un cuento de terror sacado, inventado. No. O sea, eso pasa en todo el mundo, como esté creada la sociedad y el tema económico que se maneje ahí, es el tipo de educación que se les va a dar, ¿no? Claro, y es que esta formación era un previo, pues, o sea, en Prusia, por ejemplo, lo que sucedía es que entonces el Estado comienza a regular el acceso a la educación, entonces le dice a los padres de familia: si tú no mandas a tu hijo a la escuela, te vamos a imponer una multa. Y esta multa puede ser tan robusta que incluso puedes recurrir a la cárcel, ¿no? Lo digo, de alguna forma u otra sucede en México también. Si tú no llevas a un niño a la escuela, puedes estar en riesgo de una omisión de cuidados y de enfrentar cargos penales, ¿no? Jurídicos y penales. Bueno, en ese momento sucedía lo mismo. Entonces, evidentemente, cuando comienza a expandirse la cuestión de la educación, los impuestos empiezan a subir. Claro. Y es una oportunidad también para el Estado de tener una mayor recaudación. Entonces estos niños pasaban por este proceso de adoctrinamiento y posteriormente ya tenían las habilidades para funcionar mejor en la guerra. O sea, ya podían leer mapas, ya podían leer planes de guerra, poder hacer redacciones, cosas que antes, por ejemplo, hablando de Mesopotamia o Egipto, eran para un grupo muy selecto de escribas o de personas que iban transmitiendo los jeroglíficos de generación en generación. Entonces, el hecho de que ahora las personas tuvieran un mayor acceso a letrarse implicaba también poder optimizar estos procesos militares, pues, y que el gobierno tuviera un mayor control de estas cuestiones, lo cual no dista bastante de lo de ahora, ¿no? Habrá evidentemente corrientes ideológicas que están más enfocadas en el pensamiento crítico y en el desarrollo del pensamiento distópico, pero el general no va por ahí, ¿no? Claro, y el general poblacional, o sea, es lo que les venimos diciendo desde que inició este episodio, ¿no? Todo tiene una función específica y la función de la educación en la actualidad
es para que podamos servir de alimento al sistema económico impuesto. Entonces, tú para ser un buen obrero, tú para ser un buen trabajador, necesitas tener cierto tipo de cualidades muy funcionales y otras cualidades nada funcionales, porque una persona que tiene un alto grado de pensamiento crítico es una persona complicada de Conflictiva. manipular. ¿Por qué? Porque va a cuestionar las órdenes que se les dé y puede que genere algún tipo de cambio o beneficio, sí, pero no ellos, la gente o las personas élites que se encargan de manipular este tipo de información, no saben si es para beneficio o para cosas negativas hacia ellos, ¿no? Entonces para ellos es preferente mantener la población en cierto status quo, ¿no? Hasta cierto punto, donde no existan demasiadas hormigas que quieran salirse del huacal y que sí hay algunas que sean suficientes como para mantener un equilibrio social funcional, ¿no? Porque las hormigas que se salen del huacal y que se dedican a pensar dan cierto grado de desfogue para la insatisfacción que existe dentro de la población. Pero eso no quiere decir que se vaya a generar un cambio total o radical. Para eso necesitamos jalar todos para el mismo lado, ¿no? Claro, y fíjate, yo lo rescato bastante. Ahorita le estamos hablando como en lo general, ¿no? Y en lo sociopolítico. Pero en las aulas sucede una situación muy similar. Desde lo micro lo podemos observar. Cuando hay alumnos que son muy críticos, es un problema en los salones. Es un problema. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy retratando como lo que yo puedo observar. Y los docentes con los que he conversado de esa temática pueden expresar que es difícil lidiar con esos alumnos. Es difícil porque te implica como docente una mayor capacidad de solucionar. Entonces, cuando tienes 30, 35 estudiantes, evidentemente para ti que estás guiando una actividad educativa, va a ser mucho más sencillo que todos estén haciendo lo que corresponda, nadie está cuestionando, nadie está haciendo nada y ese es un aula en paz, que era tradicionalmente el tipo de educación que se rescató por muchos años en nuestro país, ¿no? De que en fila y luego los ponemos el que tiene 10, el que tiene 9, el que tiene 8 y así consecuentemente. Y poco a poco hemos ido migrando a otros esquemas educativos, ¿no? Donde el docente ya no es un facilitador del conocimiento, sino es un agente mediático y donde promueve ideas y se cuestionan las ideas y los alumnos son más participativos. Evidentemente necesitamos aulas donde haya disciplina y donde haya orden, ¿no? Porque el aprendizaje requiere de procesos muy minuciosos para aprender. Sin embargo, no podemos poner en primer lugar el orden y en segundo lugar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje conlleva la interacción social. Entonces, sí he yo interactuado con maestros que tienen como esta aprensión a lo tradicional o a lo habitual en ese sentido y les perturba bastante como este enfoque de discutimos y cuestionamos y debatimos. Y a mí me parece impresionante y yo lo rescato muy bien cuando un alumno o una infancia tiene la capacidad de cuestionar. A mí me parece importante y creo que algo estamos haciendo mal si esos niños que llegan preescolarizados con tantas dudas, cuestionamientos, inquietudes, egresan como alumnos, como adultos que no tienen la capacidad de cuestionarse. Algo estamos fallando. Así es, porque y ustedes lo podrán vivir en su etapa adulta, ¿no? Conforme uno se va letrando, van pasando los años, cada vez tienes más preguntas sobre cosas, ¿no? Uh-huh. El conocimiento es poder y es la única herramienta en el mundo que vivimos que te va a poder sacar de algún lugar conflictivo. Exacto. Es la única. No, el dinero no es, la belleza no lo es, el poder no lo es. El poder real es la información. Y la información es la variable más importante en toda sociedad. Entonces, la educación funge como vertiente o punto de inflexión para ver cómo va a progresar o cómo va a empeorar una sociedad en el largo plazo. Entonces, digamos, pasamos de una situación en donde adoctrinamos a las personas para que disminuyan su capacidad de pensamiento, de raciocinio, pero funjan bien de manera funcional, o sea, que sean como robotcitos hasta cierto punto. Pero ahorita se está tratando de regresar a ese punto de hay que hacerlos que cuestionen por qué. No es porque ahora nos quieran sacar de la situación, es porque conforme la evolución tecnológica, las personas ya no piensan.
y las infancias ya no piensan porque se la pasan con un teléfono. Entonces también si tengo robotcitos que no tienen la capacidad ni siquiera de pensar sobre sus propias funciones, estoy creando seres humanos dependientes totalmente, y una persona dependiente totalmente no es una persona funcional en el hábito, en el campo laboral. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, la sociedad ha mutado, y si bien son funciones muy buenas, el hecho de que queramos volver a fomentar el pensamiento crítico va a ser para poder tratar de homogenizar la sociedad conforme al nuevo avance tecnológico, porque ahora llegan, y me tocó ver adolescentes, ¿no? Que su tarea es literal, busca en inteligencia artificial tal cosa y van y copian y pegan escrito a mano, ¿no? Y qué fue lo que escribiste no tienen ni la menor idea. Entonces, cuando pasa eso y tú pones a esa persona a una línea de producción, no vas a ver ni siquiera qué es lo que está haciendo, porque se distrae, porque son dispersos, porque es no saben mecánico. exactamente, es total y completamente mecánico. Entonces ya las personas o los obreros nuevos ya no son funcionales. Entonces necesitamos incorporarle un poquito de esa dinámica de pensamiento, porque se quedan sin nada. O sea, al final del día todos van a ser unas personas que constantemente va a haber rotación laboral en los países. Y por ejemplo México, que es un país de alto grado de maquiladora, pues no les vamos a hacer nada atractivos a los países para que vengan a invertir aquí, ¿no? Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, es que tenemos que observar a la educación, porque es para eso y no es para otra cosa, porque la educación, y es algo que yo en lo personal tengo muy grabadito en mi cabeza, ¿no? Si en algún día a mí me toca educar a algún niño, va a ser a través de mi forma de ver la vida. O sea, yo no los voy a escolarizar porque no me gusta la forma en la que funciona la escuela, no porque sea mala, sino porque no es funcional para lo que yo espero de mi hijo, ¿no? Pero o sea, hay maneras de hacer funcional lo que existe, ¿no? Entonces, si tú en casa llevas un buen proceso crítico con tus hijos y los ayudas a cuestionar las cosas que ven en la escuela, van a ser seres humanos y adultos muy funcionales, porque están aprendiendo de ambos ámbitos, ¿sí? Claro. Pero si tú en casa nomás llevas a la escuela, llega el niño y se la pasa solo, se la pasa en la computadora, estás haciendo un niño que no va a funcionar bien. Así es hacernos partícipes, ¿no? Yo rescato de aquí una mentalidad como la finlandesa, ¿no? Y evidentemente la educación es más allá que la escuela, precisamente como tú estás compartiendo. Y aquí la sociedad y el padre de familia en particular, o el aspecto social del ser humano tiene un valor muy importante, ¿no? Pero evidentemente también como Estado es donde estás priorizando, porque a mí me resalta bastante interesante los mecanismos de educación finlandesa, ¿no? Que es no siempre es el primer lugar en temas de educación, pero es predominante su manera de enfocarse. Y me pareció muy interesante, hace poco estaba viendo un obsequio que hace el Estado por su aniversario en Finlandia a la población en general, y hace un donativo de una biblioteca pública de miles de millones de euros, y que es totalmente gratuita, ¿no? Que simplemente por vivir en Finlandia puedes tener acceso a ella, y pues creo que 5 euros es lo que te cuesta sacar una membresía y sacar los libros, ¿no? Y en México no tenemos eso, o sea, tenemos muchas escuelas que ni siquiera tienen biblioteca, ¿no? Pero otro enfoque interesante me resulta es la cuestión de las evaluaciones periódicas. En Finlandia ser docente implica una capacitación permanente, y si bien en México ha habido un tanto de aliciente para que esas situaciones acontezcan, ha sido más ¿cómo decirlo? Ha sido más en la función de sancionar que de incentivar. Claro, entonces ahí pienso yo que está el punto clave, porque digamos, los docentes y tú como docente, en mi caso a mí me ha tocado vivir la docencia desde el punto de vista de mi mamá, ¿no? Porque ella ha sido docente de primaria al igual que tú, y al igual que tú y tu mamá, ¿no? Entonces por eso estamos tan envueltas en esta área. La situación de cómo se maneja al docente y cómo se no incentiva al docente a hacer su labor de manera correcta, toda la estructura administrativa que está para la función del docente no es nada positiva. No, es un burden, o sea, a final de cuentas como
Como docente, evidentemente yo conozco personas que se han ingresado en temas de la docencia, como mi madre, te puedo decir que es una persona que entró por temas de vocación, que es una persona que desde su infancia ha dicho, le veo lo enriquecedor que esto es para una infante, tener ese acompañamiento que probablemente en su casa no tenga. Y muchos de estos compañeros se ven muy desmotivados cuando enfrentan la práctica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esa parte más de sancionar que de incentivar, porque la innovación es mal vista en el campo educativo. Aunque haya múltiples discursos y aunque haya múltiples capacitaciones y demás, en las aulas, en el nivel micro de la educación, la innovación se ve mal porque estás haciendo algo que implica más trabajo para todos los demás, porque estás haciendo algo que a mí en mi comodidad como maestro, como otro maestro que tiene otra mentalidad, pues evidentemente si yo veo a un compañero que está haciendo algo diferente, me hace ver como que yo no estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces hay mucho celo en esa cuestión laboral en la educación. Y yo creo que más bien debería ser un aliciente. O sea, a mí me encanta conversar con compañeros que están haciendo algo distinto en sus aulas y les está funcionando porque eso te imprime el gusto de, wow, ¿qué estás haciendo? Qué interesante. Y tener más espacios de ese tipo, eliminando todo lo administrativo y burocrático, creo que sería todavía más enriquecedor. Sí, es donde entra la situación emocional del docente, ¿no? Exacto. Que es aprender a adoctrinar, o sea, a cierto punto, al docente al manejo emocional, porque hay muchos hay que están ahí por la paga y solo eso, ¿no? O sea, que están funcionando como robotcitos con seres humanos. Entonces, eso es lo complicado del área educativa, la forma en la que se transmite la información, la educación hacia los niños es bien importante en toda el área básica, ¿no? Que es la kinder, primaria y secundaria, porque son seres humanos que apenas están formando. Claro. Entonces, cuando tienes docentes que no tienen capacitaciones emocionales, que no tienen vocación por el tema de la docencia, o sea, que están ahí porque sienten que les conviene, es cuando te topas con este tipo de cosas, ¿no? Así es. Porque una persona con vocación sobre lo que hace, cuando ves que alguien está innovando, tú te interesas por eso y lo quieres practicar. ¿Por qué? Porque amas tu trabajo. Pero cuando estás ahí porque solamente te parece conveniente la situación o porque tu papá hizo lo mismo y te dieron una plaza o por alguna situación de ese tipo, pues obviamente cuando tú ves más chamba, lo único que quieres es mejor hacerte a la vista gorda y te volteas para otro lado, ¿no? Claro. Y eso se ve en todos los temas laborales, no es nada más en el área de la educación, pero yo pienso que específicamente en el área de educación debe haber mucho filtro para tener un docente, por lo menos en el área básica, porque estás generando todos los cimientos de los niños. Claro, y fíjate, en este concepto de la inclusión que se ha ido bombardeando, que no podemos evitar considerar que hay personas diversas, pero yo creo que sí debe haber más rigurosidad en cuanto a qué personas están capacitadas para estar frente a un grupo. Y ha mutado bastante la cuestión de la accesibilidad de unos años de acá, ¿no? Y de los beneficios también, porque evidentemente los que somos docentes en la actualidad podemos reconocer por familiares que tenemos en el pasado en el sistema educativo que las bondades de la educación que se vivieron a nivel laboral hace algunos años no son las que tenemos ahora. Entonces, evidentemente, si tú estás escuchando este episodio y te llama la atención el sector educativo, si no es tu vocación, no le entres a estos temas. Claro, porque hay muchas veces, y me ha tocado escucharlo de gente, así que no está tan empapada del área de docente de escuela primaria, secundaria o kinder, que dice, ay, no, es que está incurado porque hay un montón de vacaciones. Y es, no, Rey, o sea, no tienes idea de la cantidad de trabajo que es para empezar, si quieres hacer bien tu trabajo, porque también va a haber docentes que nada más lleguen, hacen lo que hacen, copian y pegan las planeaciones y ahí nos vemos, ¿no? Y no les va a importar lo que pase con tu chamaco ahí en la escuela, ¿no? Y hay muchos de esos, y ese es el problema, ¿no? Que abundan ahí en el área educativa, y por eso comento, debe de haber filtros y debe haber nuevas regulaciones, o sea, si les gusta sancionar, ok, sancionen, pero para lo que deben de sancionar, ¿no? Y generar ciertos filtros psicológicos en donde se generen ciertas pláticas previas y saber en dónde están también los que tienen tendencias psicopáticas, los que tienen tendencias de un montón de cosas, porque son filtros que no existen y los tienes ahí con los nuevos niños, ¿no? Exacto. Y generas problemáticas muy severas de largo plazo. Claro, personas que no tienen la capacidad de autorregularse, ¿cómo van a promover esas cuestiones
importantes en los estudiantes, ¿no? Y evidentemente hay también una crisis en función de cuál o hasta dónde está el rol del docente, ¿no? Eso es algo que yo también he rescatado de los últimos años, que hay quienes por salud mental dicen, es que mi trabajo llega hasta aquí, ya no puedo hacer más, quisiera, me encantaría, pero no me dan ni los recursos económicos, ni los recursos mentales, ni el acompañamiento de las autoridades inmediatas. Entonces, ¿hasta qué punto? Ahorita con la nueva escuela mexicana se está buscando retomar la cuestión del rol del entorno y de la familia, ¿no? Y eso es algo que yo me cuestiono cómo lo aterrizamos en una sociedad como la tijuanense, donde madre y padre trabajan altas horas de la noche y tenemos alumnos que están creciendo solos. Claro. O sea, ¿cómo involucro al padre de familia en este proceso cuando ni siquiera está despierto en el horario que el niño va a la escuela porque está trabajando, ¿no? Y porque si no trabaja, sus hijos no van a comer. Entonces es un problema muy complejo el tema de la educación. Lo que yo siempre he platicado con mis compañeros en la proximidad y que es algo que a mí me hace mucho sentido es que debemos de tratar a cada uno de los niños como que esas 4 horas, porque son 4, a mí me parece absurdo que un niño vaya 4 horas a la escuela, pero bueno, esas 4 horas que están conmigo tengan mi total atención, devoción y motivación, como si no tuvieran un entorno familiar. Es claro. Y yo responsabilizarme de esas 4 horas para que realmente haya algún impacto en su vida, de forma que aunque sus circunstancias sean sumamente adversas, se plante una semilla de crecimiento y desarrollo personal. Y sí se puede, ¿no? Y se Por puede, eso debe claro. de haber vocación en las personas que estén creando infancias, porque y yo estoy seguro que si tú que nos estás escuchando, tal vez tuviste un maestro. Exacto. Siempre hay un maestro de algo en algún punto de tu vida. Y además te odiaste, pero... Ajá, que dices, es que este maestro, ya sea que este pinche profe, que si no hubiera sido por él, o este profe me dejó el gusto por esto. Siempre hay un maestro que te deja marcada la vida para siempre y siempre te vas a acordar de él, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente forman parte de tan importante de lo que es nuestra creación como nuestra adultos. Identidad claro. También, ¿no? El cómo transmitían el conocimiento siempre es lo que se nos queda muy guardado, o la forma en la que interactuaban con nosotros, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, cuando ustedes vayan o tú que tienes hijos y escojas un lugar para meter a tus hijos, no nada más revises el planteamiento de qué tipo de escuela o qué tipo de, cómo transmiten el conocimiento, ¿no? Porque hay diferentes tipos de escuelas dentro de la normativa escolarizada en México o en otros países. Revises el material o el docente que te va a tocar, la calidad, ¿no? de personas que están al frente. Claro, desde el director, porque es bien importante ahí revisar la cabeza de la escuela, porque esa cabeza es la que escoge a su... No en el área pública, no estoy hablando del área privada, son los que escogen y los que mantienen en línea a los demás docentes, ¿no? Entonces, revisar eso porque tus hijos van a estar ahí gran parte de su día, ¿no? O sea, más en escuelas privadas y en escuelas públicas también se me hace una burrada que sean 4 horas solamente, porque ¿qué enseñas en 4 horas? O sea, los niños son inquietos. Media hora de recreo, media hora de que saquen el cuaderno, se te acabó. Sí, se te acabó el día de 1 hora ahí perdida, trataste de hacerle leer 2 letras y ya se van, ahí nos vemos, ¿no? Y fíjate, esta situación como de la educación que vivimos ahorita, si bien hay un parar de cuello de que hemos transformado la educación en México, tú haces un análisis histórico y no ha cambiado tanto. O sea, el enfoque de hace algunos años con Vasconcelos de ampliar la educación pública tenía que ver con que había un alto índice de analfabetismo y la prioridad era alfabetizar. Esa era la prioridad, que supieran leer, escribir y lo básico de matemáticas. Y ahorita yo escucho ese discurso también, o sea, que tengan habilidades para la vida y ya, o sea, leer, escribir, fin, con eso me doy por bien servido, ¿no? Y eso a mí me preocupa bastante porque evidentemente la vida se ha vuelto más compleja y requiere más allá de saber leer y escribir. En este momento leer y escribir es lo básico, o sea, es lo mínimo indispensable que toda persona debe de acceder. Ya no basta con esa parte, ¿no? Y se vienen procesos más complejos, lo que analizando, por ejemplo, tú y yo temas económicos, toda esta cuestión de los soft skills, ¿no? Estas habilidades de interacción, habilidades blandas que ahora el nivel
laboral e industrial ya le da un valor importante, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Desde el punto de vista económico, una vez que está el avance tecnológico, que pues obviamente vamos midiendo y vamos mediando la situación, ¿no? Lo que está pasando de manera económica, a qué es a lo que se le está apostando. Entonces nosotros como seres humanos debemos de apostarle 100% a todos los soft skills que podemos generar, porque de alguna manera toda la inteligencia artificial y las nuevas maquinarias es lo que no nos va a reemplazar. Exactamente, es lo único que no te van a poder quitar a ti, es eso. Exacto. La capacidad humana, lo que no puede leer un algoritmo. Y es que la forma en la que hablo, la forma en la que me expreso, la forma en la que regulo, la forma en la que pienso, la forma en la que critico, eso no lo puede generar un algoritmo. Claro. Exacto. Entonces, en función a eso, a lo que te va a generar valor en el mercado laboral, es en lo que tú te tienes que enfocar. Entonces, ahí vemos un problema muy grande porque la educación, por lo menos en México, que es nuestro enfoque, no existe un empate entre la tecnología que se está generando y la educación que yo le estoy dando a los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños de ahorita que están en primaria, cuando lleguen a su etapa adulta, que son sus mínimos, sus 21 años, y entren a su etapa laboral o a los 18 que ya puedan trabajar, no van a ser alguien que genere valor en el área laboral, porque o te va a tocar ser de maquiladora, un empleado más, o vas a ser un empleado de servicio de cualquier cosa y no vas a mejorar nada en lo que estás haciendo porque no te están inculcando el valor crítico, que es muy necesario por el avance tecnológico, es nada más para subsistir en el mercado, ¿sí? Sí, yo rescato, por ejemplo, en mi formación personal, en la etapa de la preparatoria, el haber cursado para mí un enfoque educativo internacional fue muy, muy importante. Si bien no te puedo decir que mis padres vienen de una capacidad económica fantástica, pero siempre vieron como la educación como una prioridad. Y eso es algo que muchas personas le criticaron bastante a mi mamá siendo servidor público educativo, de por qué sus hijos no estaban en la educación pública, sino estaban en la educación privada, ¿no? Y ella siempre rescataba la cuestión principalmente del horario y la cuestión de otras habilidades que no se rescatan en la educación pública, ¿no? Que es la cuestión de los idiomas, la cuestión de los instrumentos, la cuestión de la socialización y esos aspectos. Entonces, en la preparatoria, enfrentar asignaturas como teoría del conocimiento, como administración pública, como principios económicos, como temas así más complejos que no habíamos tenido quizá tanto enfoque, o que yo veo otros programas de estudio de carácter más técnico, pues que se pierden de vista, ¿no? Y son precisamente esas habilidades más complejas que están buscando desarrollar en el individuo procesos de pensamiento complejos. Claro. Entonces, desde ese enfoque, yo lo viví predominantemente en mi etapa preparatoria, ¿no? Pero hay enfoques educativos con esos mismos esquemas desde el nivel inicial, y desde nivel primario y desde nivel secundario. Entonces, hay escuelas en las que los niños ya están desarrollando habilidades de emprendimiento, donde están haciendo creación de música, donde están desarrollándose en habilidades deportivas impresionantes. Entonces, es la educación integral que desde los griegos se hablaba de este asunto, no es un tema reciente. Y es bien necesaria porque no todos los niños y todos los seres humanos funcionamos bien para todo. Exacto. Entonces, una forma integral de ver la educación es empezar a golpear todas las variables y ver en dónde brilla el personaje. ¿Dónde te resuena? Así es, para empezar a forjar toda la educación de ese niño que tú tienes a lo largo de su vida, con mayor énfasis en esa área sin descuidar lo necesario básico, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor mi hijo es muy bueno para temas matemáticos, robótica, ¿no? O robótica, o temas de ciencia, o temas de música, o temas de hablar. Es poesía. Muy bueno para hablar, mi hijo es muy bueno para escribir. ¿Para qué es bueno tu hijo? Y sobre de eso darle a toda tu inversión, o sea, es porque la educación, así sea en escuela pública, hay inversión. Claro. Hay inversión de algo, ¿no? Entonces tú puedes, ya no es lo mismo llegar a la escuela y decirle al maestro, ¿sabes qué? Quiero que lo traigas en joda en todo el tema de escritura y quiero que le metas más presión que al resto porque sé que ahí tiene avance mi hijo, ¿no? Claro. Y eso lo puedes hacer en una escuela pública, pero tienes que prestar atención a lo que tienes enfrente y tienes que permitirle a tu hijo que avance en todas las áreas y ver cómo funciona, porque si no, ¿cómo te vas a dar cuenta?
Sí, a mí me pasaba bastante cuando teníamos estas charlas post-evaluativas en las aulas, ¿no? Y tenía a veces diálogo con padres que eran muy rigurosos con sus hijos, que los niños estaban realmente frustrados por el tema de las calificaciones. Y alguna vez platicaba conmigo una madre y me decía, es que ¿por qué le está yendo tan mal en matemáticas y le está yendo tan bien en artes? Por ejemplo, cuando teníamos asignaturas, ahora trabajamos por campos formativos, ¿no? ¿Qué hago? O sea, pues en vez de ponerle un tutor de matemáticas, pónganlo, llévala a clases de música, llévala a clases de arte porque tiene Exponencia esa área. exponenciar esas habilidades, ¿no? No te voy a decir que tires al garete la cuestión de las matemáticas porque son elementales y le van a servir también la cuestión del arte, pero que su enfoque sea pulir esas habilidades. Entonces, no me parece tan sorprendente que la educación está migrando en este momento a la desescolarización. Es decir, antes buscábamos que los niños estuvieran en las escuelas y regresarlos al esquema institucional y ahora la educación está tomando otro giro en el que al menos en México y el mundo muchos padres están optando por el homeschooling porque están priorizando otras habilidades más allá de la rigurosidad cuadrada que implica educar. Pues claro, porque estamos dándonos cuenta de que no funciona. Exacto. Y que no va a funcionar. O sea, más porque estamos en un proceso migratorio en situaciones educativas dentro del área administrativa, porque no saben en dónde poner la bola. Y esa es la verdad. O sea, como lo están haciendo, practican un año una cosa y luego ya le cambian otra. En realidad no hay una secuencia lo suficientemente larga para ver qué producto vas a obtener al final del día, ¿no? Sí. Sí, porque implica demasiadas variables en el tema educativo. Entonces aquí el problema sería, generar una cosa con base sólida de algo y darle seguimiento por varias generaciones. Exacto. Para ver qué pasa. Porque si no, vamos a seguir aventando la bola por todos lados, echándole la culpa a los distintos gobiernos en turno, a los distintos mandatarios, en donde no va a haber solución a nada, ¿no? Entonces, uno de los puntos que en algún momento a mí me tocó hablar con en la Secretaría de Educación Pública, es bien curioso en México porque se maneja en los estados y se cuenta que son microempresas dentro del estado. Entonces, pese a que todos pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, que es federal, o sea, es todo nacional, todo México, existen, digamos, disputas y distintas aglomeraciones por estado. Entonces, se manejan con su propio presupuesto, se manejan con sus propias reglas, ¿no? Internas. Entonces, cuando pasa eso, digamos que carecen de una homogenización por parte de todos y la forma de tratar al docente es muy distinta, ¿sí? Entonces, por eso vemos que las escuelas municipales tienen mucho más apoyo hacia los docentes y por lo tanto tienen mejor rendimiento con los estudiantes, pocas, ¿no? Sí, porque son muy poquitas, tienen más o menos un buen presupuesto y hay mucho apoyo psicológico ahí para el docente en comparación con la estatal, por ejemplo. Entonces ahí, digamos, ¿dónde entraría el Estado como protección hacia las infancias? Es decir, a lo mejor no sé bien cómo atender al niño, porque a lo mejor carezco de un montón de información, pero necesito estandarizar mejor al docente, ¿no? Y reglamentar un montón de cosas. A lo mejor ya no puedo hacer nada porque legalmente para mí las variables de los que ya tienen plazas es complejo monitorearlos porque ya en contrato ya tienen otras cosas, ¿no? Pero todos los que entren sí. Y aparte es esta cuestión, ¿no? Yo lo veo en la crianza de los hijos, que evidentemente si el padre está en las mejores condiciones para consigo mismo, consecuentemente sus hijos van a tener un desarrollo óptimo, ¿no? Lo mismo en la escuela. Si el docente tiene todas las condiciones para fungir su labor sin preocupación, evidentemente también va a ser un mejor papel. Obviamente claro. Cuando hay este rol de la vocación de la cual estamos hablando y hay un interés genuino por la infancia, ¿no? Entonces, gestar las condiciones necesarias para que no te tires a la baquetoneada, pero también para que no tengas la preocupación ¿no? Yo conozco muchos compañeros que en esta necesidad que tienen de apoyar su dinero, su ingreso, se va a sus alumnos, ¿no? En comprarles cuadernos, en comprarles plumas, en comprarles, en darles de comer, material didáctico, alimentarlos. Entonces, si la educación pública al menos hiciera su parte de generar esas condiciones, tanto a nivel administrativo, organizativo y a nivel de recursos, porque seamos sinceros, no le destinamos lo que le deberíamos de destinar a la cuestión de la educación, asumiendo
que el padre de familia no va a participar, ¿no? Porque tampoco estás haciendo nada para que el padre de familia participe. O sea, no hay, ni lo estás obligando a participar, ni lo estás motivando a participar. Existe un cierto grado de población, ¿no? Entonces, yo ahorita me tengo que darle educación que sea laica y gratuita, ¿no? A mi población. Ok, pero ¿qué tipo de educación les voy a dar? Entonces, necesito empezar desde el papá o por lo menos los adultos que tengo y empezar a generar filtros para que las nuevas generaciones se la piensen dos veces antes de tener hijos sin pensar. Eso es una. Antes de mandar el hijo a la escuela sin prestar atención. Tienes que tú verla. O sea, si tú ya tuviste un hijo y estás en una situación precaria, tienes que ver una manera de atenderlo. O sea, es otro ser humano, ¿no? No puedes aventarlo así a la vida a ver cómo le hace, porque pues es tu chamba, ¿no? Y si la regaste o si no te dieron a ti la educación, no importa. El problema ya está ahí o la situación ya está ahí. Tienes que hacerte cargo. Claro. Sí, porque es otro ser humano. Entonces, como parte de el gobierno y la situación educativa, tiene que haber filtros en esa situación, ¿no? Y entonces donde se pueda sancionar de alguna manera al padre, porque es parte de la responsabilidad. Y si pensándolo ya como tema administrativo del gobierno, te estás evitando gasto público de largo plazo. O sea, porque si yo tengo buenos docentes y yo tengo a mis docentes bien cuadrados, les estoy dando un buen sueldo, porque es un chambón lo que están haciendo. O sea, es demasiado trabajo, el sueldo es muy poco y los impuestos son muy altos, ¿no? Exacto. Entonces ahí, ya sabes que mejora la situación de mi docente para que tenga un mayor gusto al ir a trabajar, porque no es lo mismo un docente que trabaja un medio turno, que se está tronando los dedos para ver cómo paga la situación en casa, porque pues también tiene hijos o tiene pareja o también tiene alguna enfermedad de algo, puede llegar con gusto a hacer su chamba en la escuela, y no es lo mismo tener papás que saben que si no hacen las cosas bien también me los voy a multar. También se van a sancionar. Claro, porque es responsabilidad de todos. O sea, la educación de los niños, así yo no tenga hijos, también es responsabilidad mía, ¿no? Y yo hago mi chamba con los adultos a como puedo, y nosotros lo hacemos, por ejemplo, tú en tu área con los niños, yo con los adultos aquí asesorándonos, pero también tratamos de generar información desde otro punto de vista, porque es un trabajo bien difícil, tienes que tocar un montón de variables. Y hay muy pocos interesados en el largo plazo de lo que se está viviendo como sociedad. Así es. Y eso tiene mucha relevancia, ¿no? En los países asiáticos, por ejemplo, The Big Four, se firma un acuerdo a 50 años en temas de educación, hace algunos años, ¿no? Y es independientemente de quién esté en este gobierno, nos vamos a pegar estos lineamientos educativos porque queremos llegar a determinado resultado, y lo vamos a analizar en 50 años. No estamos cambiando las circunstancias cada 2, 3 años o cada que hay un cambio de gobierno. Y otra cosa que yo he platicado a veces con algunas personas que están en esta índole es esta cuestión de preocupación, al menos en la región Tijuana, de que hay escuelas que se están quedando sin alumnado, ¿no? Entonces, evidentemente por los temas migratorios y poblacionales y estructura poblacional. Y escucho este discurso de que no, pónganse las pilas, pónganse a tener más hijos, ¿no? Pero si ese discurso no va acompañado de desarrolla las habilidades para tener hijos, claro, qué preocupante, porque a final de cuentas es ver a los niños como número. Y yo creo que esa es una de las críticas más robustas que yo le puedo hacer al sistema educativo, que vea a las infancias como números. O sea, ¿cuántos alumnos tienes? ¿Tienes 25? Le caben 10 más al salón, sí, sin importarme en qué condiciones llegan esos niños, si tienen algún tipo de diagnóstico, si hay un hacinamiento en esa aula, si esos niños en qué condiciones llegan, si están apoyados por sus padres o no. Entonces, a mí me parece muy criticable ese enfoque, sobre todo cuando esas decisiones se toman sin estar en las aulas. Ah, claro, y es algo que hablamos en el episodio de la temporada 2 de Cónclave, ¿no? O sea, que los mandatos o las personas que se encargan de hacer políticas públicas, no están letrados, por lo menos aquí en México no. Y a donde se vayan, y revisen a sus diputados, revisen a sus gobernantes, no tienen nada. Y lo más que llegan es una licenciatura toda reprobada, o de una escuela patito, de dudosa procedencia, o de una escuela pública donde se la pasaron tirando pari y por eso llegaron a donde están ahorita. O hicieron su carrera en 15 años.
También, o sea, que estuvieran ahí en la universidad sin agraviar a nadie. Totalmente, ¿no? Entonces, en donde no uno como ciudadano, uno como persona no educada, Exacto. escogemos mandatarios o personas que se encarguen de políticas públicas que no tienen conocimiento en absoluto de nada y no están letrados de nada. Entonces dicen, ay, ¿qué pasa con los científicos? Los científicos tampoco les pagan nada. Por eso no invierten su tiempo en situaciones sociales porque no hay presupuesto para nada, claro. Entonces, o sea, que nos toca decir, ay, no, es un problema por todos lados. Pues sí, es un problema por todos lados, pues nos toca a nosotros solucionarlo. Soluciona, ¿no? Desde donde puedes, desde tu alcance. O sea, si a mi cargo están tantos maestros, tantos grupos, 380 estudiantes, voy a maximizar mis posibilidades para que esos 380 estudiantes tengan las mejores condiciones educativas posibles, ¿no? Y hacerlo con el mayor gozo y gusto posible. Yo puedo entender que tenemos necesidades económicas y sociales y culturales y demás, pero si no le estamos imprimiendo ese valor al trabajo con infancias o al trabajo con adolescentes o al trabajo con universitarios, hay que cuestionarnos realmente si es más perjudicial que benéfico nuestra función. Sí, mira, y nosotros lo vivimos en nuestra temporada de universitarias, ¿no? Cuando estabas estudiando, ¿a poco no se te hacía como que pasabas la universidad de noche? Y las medias ahí de que salen de universidad, de primaria, bueno, de primaria casi ya es obligatorio sacarlos, ¿no? Porque también me tocó escuchar ahí algunos docentes platicar al respecto que decían, no, pues es que no nos dan permiso de reprobar. Caray, o sea, ya estás en tercer grado de primaria y no sabes leer, en cuarto y no sabes sumar, dices, no manches, o sea, estamos haciendo las cosas mal. Muy mal. Ajá, yo lo veía en mi formación universitaria. Para mí, el hecho de haber cursado una educación normal, en una escuela normal con enfoque educativo pedagógico, y a la par haber cursado una licenciatura a nivel de educación pública, fue muy choqueante, porque por el lado de la economía yo veía grupos de 70 estudiantes en un mismo salón y había un sentido de competitividad altísimo, altísimo. Esa era una selva donde todo el mundo estaba tratando de tener el mayor crecimiento posible, y otros tantos que pasaban como chill, ¿no? Por el asunto. Y en la rigurosidad o falta de rigurosidad que yo veía a nivel universitario, y lo comparaba con mi formación normalista, donde yo sentía que estaba cursando la primaria otra vez. Se me hacía muy raro. Yo decía, ¿por qué no hay rigurosidad aquí? ¿Por qué no veo como ese enfoque de ser universitarios en el tema educativo? Y ahí es donde tiene que ver tanto el docente. Claro, 100%. Porque el docente es el que da la pauta. O sea, por ejemplo, nosotros cuando cursamos economía, había docentes rigurosos, duros. Así es. Y había otros que eran bien barcos, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Pero el tema de la rigurosidad en el docente a la hora de hacer las evaluaciones es una de las cosas más importantes que te ayudan a salir al ambiente laboral con un punto de vista distinto y con un hambre distinta también. Claro, y aparte el hecho de que estábamos viviendo currículos desfasados, ¿no? O sea, yo egresé en 2015 y mi formación fue plan 93, y yo me acuerdo que en algún momento yo cuestionaba al directivo en ese momento y le decía, es que ¿por qué nos están enseñando un programa que ya no está funcional? O sea, que ya está en el pasado. O sea, ¿por qué no vamos creciendo conforme se van desarrollando estas propuestas, de forma que cuando yo egrese y me enfrente al aula no llegue en cero? No llegues sin conocer la estructura general de los planes y programas, y aquí es donde ya era responsabilidad individual, ¿no? De investigar, volverte a meter a lo cotidiano. O de socializarlo, porque de alguna forma u otra, nosotras que crecimos con personas ya en el sector educativo, a ver, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo le haces tú? Pero los que no, pues llegaban en blanco, y era toparse con una circunstancia donde además de lo curricular estaba lo social, y eso se vuelve muy complejo en función docente. Yo pienso que en temas de educación en México nos falta muchísimo. Muchísimo. Yo creo que sería interesante y relevante ir viendo estos temas del homeschooling, que a mí me están haciendo ruido aquí como back in my head. Ajá, muy, muy interesante. Y tratar de entender por qué estamos migrando a estos esquemas, ¿no? ¿Qué le está haciendo falta a la educación en nuestro país, de manera que
los padres de familia, tienen miedo de los temas que se están abordando en las aulas. Ah, sí, y con justa razón. Caray, quiero exponer a mis hijos estas temáticas, estoy dejando de tener control sobre lo que mis hijos aprenden y creo que necesito retomar a mi función como educador en mi hogar. Y yo creo que eso es sumamente válido y sumamente rescatable. Y importante ahorita, ¿no? Porque estamos viendo un desastre a nivel administrativo en el área educativa. Entonces, sería interesante que por lo menos tú que nos estás escuchando, critiques esta parte de manera funcional, ¿no? O sea, criticar con afán de ver en dónde puedes hacer tú la mejora de lo que a ti te cabe, ¿no? O sea, ya sea que tengas hijos o que tú no tengas hijos, que te eduques de una manera distinta y que te des la oportunidad de pensar fuera de la cajita en la que te metieron en tu universidad o en tu área laboral. Porque cuando tú sales de la caja, y se los digo hasta por el área en la que yo trabajo, o sea, dentro del área psicológica yo doy asesorías, pero es muy fuera de la normativa que existe, por eso es tan funcional, ¿no? Porque cuando uno se da la oportunidad de pensar fuera de la caja y empieza a revisar otras corrientes de otras partes del mundo, de otras temporalidades, empiezas a ver más o menos el punto de cambio, que no es que tú lo hayas inventado, es que ya existía, a lo mejor no te lo inculcaron, ¿no? Sí, o no se le dio el auge que tenía a la difusión de la relevancia de lo que se logró, ¿no? Así es, entonces sería importante a lo mejor más adelante, nosotros que estamos tan envueltas en eso, a ver si nos metemos más en rollos ahí para estructurar ahí una mejora a nivel social, a niveles de masa, ¿no? Pero sí deja mucho que desear la educación mexicana, y hay muchos puntos esenciales para los nuevos docentes que entran que deberían de meter nuevas políticas de filtro. Que sí que es una de las cosas que yo más rescato, porque ustedes, tú lo sabes, ¿no? Los nuestros son el punto más importante de la educación, y también se les tiene que proteger de cierta manera y se les tiene que presionar en otras, ¿no? Claro, así es, muy, muy robusto el tema de la educación, ¿no? Y al igual que reflexionábamos la semana pasada en temas de alimentación, pues hay mucha información de la cual podamos discutir. Yo de este episodio me llevo evidentemente la necesidad de hacer lo mejor posible desde cada una de nuestras trincheras. Si bien estamos en el sector público y hay cuestiones que nos agradan y cuestiones que no nos agradan, ser partícipe y también cuestionarlo, ¿no? Cuestionarlo desde adentro creo que es relevante, y sobre todo acompañar a los compañeros que van iniciando en este caminar para que no se contaminen de esa perspectiva tan desmotivante que existe en el gremio docente. Y pues de seguir exigiendo lo que corresponde, ¿no? Seguir exigiendo condiciones laborales dignas para los docentes, pero primordialmente, que es nuestro principal enfoque, condiciones dignas de vida para las infancias y los estudiantes en general. Sí, que se haga por vocación toda la dinámica de selección, ¿no? Que eso también se puede revisar. Es algo que se puede revisar y se puede saber al momento de elegir. Así es. Sí, algo tan importante. Entonces, acuérdense, si tú no tienes hijos, si no eres parte ya del tema educativo como de formación, la educación y la información que tú adquieras a lo largo de tu vida, a lo largo de tus días, es lo único que te va a llevar a vivir una vida óptima respecto a lo que tú consideres óptimo. Entonces, la educación se puede dar, ¿sabes qué? Quiero aprender un poco de alimentación para poder vivir mejor y estar más sano. Eso es educación. ¿Sabes qué? Quiero aprender a conducirme mejor a la hora de negociar. Quiero conducirme mejor en el área laboral para que eso me genere un beneficio. Eso es educación. Entonces, tú que nos estás escuchando, la educación que estés obteniendo, ¿cuánto tiempo le dedicas en tu día a educarte en algo? ¿Qué aprendes todos los días, no? Que es una regla como que yo me puse hace mucho, ¿no? Todos los días tengo que aprender algo nuevo de lo que sea. Claro. De lo que sea, porque eso enriquece tu vida, te ayuda a pensar mejor, te ayuda a cuestionarte mejor, porque generas más conocimiento sobre ti, ¿no? Entonces es chamba de todos hacerlo, ¿no? Y no es justo que también nos pongamos en esa situación de critico, pero no me educo. Claro. Sí, porque no es nada más educar a mis hijos, educar a la gente de mi entorno, o porque yo no tengo nada de cargo, nomás soy yo. Sí, te estás educando tú. Si no, no tienes derecho a estar criticando, ¿no? Así es. Y eso es algo bien importante y que constantemente nos escuchamos duras, ¿sabes? Porque lo reiteramos en diferentes episodios. Pero si no te educas, si no te cuestionas, si no estás haciéndolo por lo menos contigo, tu chamba,
no tienes derecho a criticar a los demás. Claro, sí, hay que hacernos responsables, ¿no? De nuestros procesos de aprendizaje. Y si hay algún tema en particular para ti que nos escuchas que te llame la atención, esta semana de tarea, date la oportunidad de explorarlo, ¿no? Y yo creo que esta parte que tú comentas es relevante. Tal vez llevar un diario de aprendizaje, no sé, qué aprendí el día de hoy que es tan relevante o que me hizo cuestionarme o que me hizo despertar alguna idea que estaba muy escondida ahí en mi pensamiento. Y pues también compartirnos sus reflexiones, ¿no? De igual forma, pues algún tema que sea interesante para ustedes, que nos lo haga saber para que lo podamos abordar en algún momento del diálogo de esta tercera temporada que ha sido muy, muy interesante. Sí, y acuérdense de esto, aunque no le vean mucha función, ay, qué huevo estar aprendiendo, pero es que el aprendizaje también te da identidad, te da identidad y te vuelves una persona más interesante. Entonces, si no lo haces por convicción, por sociedad, puedes hacerlo por tema social o por vanidad. Ándale. Porque tienes la capacidad de interactuar con las personas de cualquier nivel cuando tú tienes un grado de información alto o por lo menos estás letrado en algo. Así es. Muy bien, y a veces pensamos que la educación se remite exclusivamente a 4 paredes y estar frente a un pizarrón, pero lo cierto es que, como reflexionamos en este episodio, es un tema mucho más complejo y siempre recordando que cada uno de los días es una oportunidad para desaprender y aprender cosas nuevas. Sí, es muy interesante para nosotras esta área porque hemos estado inmersas en ella durante toda nuestra vida, ¿no? Desde, pues a todos nos hemos educado a través de la escuela escolarizada, casi todos, de manera, la formación escolarizada casi para todos, pero pues nuestros padres han sido docentes, ¿no? Entonces es algo que nos apasiona muchísimo. Así es, seamos gracias por ser parte de esta comunidad en el Silencio Activo, recordándote que todos los viernes a las 5 de la tarde subimos un nuevo episodio, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y esperamos incursionar en nuevas plataformas prontamente. Sí, y recuerden chicos, el silencio continúa aunque el episodio termine, nos vemos. Hasta luego.